¿A ti te agrada que cuando tú das instrucciones las sigan? A mí sí. Y Dios también. Él ha dado grandes instrucciones a través de la palabra de Dios. Ya hemos estado viendo el día de la expiación en el tiempo antiguo, donde se nos enseña que Dios instruyó exactamente de qué manera y cómo se debería de hacer. Y todo es cumplido en Cristo. En este video vamos a hablar de cómo deberían de concluir el día de la expiación o cómo continuaba después de los sacrificios para que el pueblo tuviera no celebración de fiesta, sino un día de aflicción, de lamento, porque sus pecados eran perdonados. Por esa parte era tremendamente feliz el pueblo, pero por la otra parte era que por lo que habían hecho lamentaban con dolor las transgresiones delante de Dios. Así es que miremos la última parte del capítulo 16 del libro de Levítico, y te invito para que vayamos allí y le demos lectura únicamente para ir analizando puntos precisos y ir a dos textos en el Nuevo Testamento donde se nos dice por qué motivo Cristo es por excelencia mejor que cualquier cosa del Antiguo Testamento, que son sombras de los bienes venideros. Vayamos entonces al versículo 26 del capítulo 16 de Levítico, y dice así: el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. ¿Cuál chivo? Pues como ya lo hemos dicho, había un hombre destinado para eso. Se llevaba el chivo que quedó vivo, el macho cabrío, ¿verdad? Así se le llama, es el macho cabrío. Yo digo chivo por costumbre, pero un macho cabrío que se le habían transmitido sobre su cabeza por la imposición de las manos de Aarón, y es dirigido hacia el desierto, hacia un lugar llamado Azazel, que nadie sabe lo que es, ¿verdad? Pero que un lugar donde ese pecado ya no vuelva a tener contacto con el pueblo. Y dice que el hombre que regresaba necesitaba lavarse. Es una instrucción y la iban a hacer porque era un día especial donde el pecado era quitado y necesitaba hacerse lo que Dios decía, para que después entrara a gozar con toda la gente y hacer lo que sigue. El versículo 27 dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Por qué? Porque en el altar que está dentro del tabernáculo, donde se queman los sacrificios, se quema en ese día únicamente la grosura, las partes que Dios dice, y van a sobrar partes, y hay un lugar afuera del campamento, afuera, lejos, porque ya nada tiene que haber contacto. Si tuvo relación con el pecado, nada. Dios recibe el sacrificio por el pecado, se presenta la ofrenda que Él dice, y las otras partes, la piel y todo, y ahorita lo va a decir, hay un lugar especial donde es quemado, fuera del campamento también. Y hay otra persona que va a hacer eso, dedicada para eso. Dice el 27, perdón, el 28. El que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se llevan las partes del cuerpo del animal que no se quemó en el altar, y van y lo queman afuera en un lugar especial. La persona que lo hace va a regresar, va a lavar su ropa, va a lavar su cuerpo para estar listo y presentarse en el campamento. Versículo 29.
Esto es muy importante, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. O sea, era un día de meditación, de aflicción, de lamentación, por aquellos pecados cometidos. Tenía que ser un asunto del corazón profundamente. Un corazón contrito y humillado por las cosas que se acontecieron. Siempre ha sido así delante de Dios, en humildad presentarse por nuestros pecados. Antiguamente fue así, en el Nuevo Testamento es igual, y ahorita, en los tiempos que vivimos, debe de ser igual. Entonces, ese día no se trabajaba, sin importar quién fuera, era un momento especial. Por eso nombra tanto el natural, el extranjero, todas las almas iban a ser puestas en aflicción. Tanto el que vive y es natural de Israel, como el que está y es extranjero en Israel, y que es copartícipe de la fe en Dios. Eso era el asunto, copartícipe de la fe en Dios. El versículo 29 también nos expresa que es el séptimo mes del calendario judío. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. Y aquí hay un asunto que vamos a tratar. Cristo no murió en este día, pero este día es el más importante en el pueblo judío porque es el día de la expiación. Es el día de la reconciliación del pueblo con Dios. Es el día en que Dios quita los pecados. Y algunas preguntas surgen: ¿por qué Cristo entonces no murió el día de la expiación y murió el día de la Pascua, que es el principio del calendario, cuando Dios da la orden cuando salieron de Egipto? Bueno, recuerden, Dios da las órdenes, cómo se hacen las cosas, y ahora nosotros vamos a estudiar algo en la Biblia y vamos a tratar de dar respuesta a eso. Pero aquí específicamente Dios dice, este es un estatuto perpetuo para este día, el mes séptimo y el día 10 del mes. Dice el versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Importante. ¿Por qué? Porque a través del arrepentimiento, a través de la aflicción, a través del lamento, a través del dolor de lo cometido, pues era una comunión con Dios, una reconciliación. La palabra expiación también es reconciliación. Es Cristo, el pueblo estaba recibiendo una vez más la oportunidad de relacionarse con Dios y que esos pecados en el pecado no fueran tomados en cuenta, pero tienen que presentarse de una manera correcta delante de Dios. Versículo 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Día de reposo, ¿por qué? Porque descansan del peso del pecado. Descansan, pero es a través de afligirse uno por lo que hizo. Cuando una persona peca delante de Dios, no se trata nada más de que, ok, Dios me perdona, sí. No. Tiene que haber dolor porque nosotros, los pecadores, no estamos acordes con la santidad de Dios. Nunca lo estaremos. Entonces, cuando hay un pecado, debe haber dolor en nuestro ser. No solamente remordimiento, sino un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que confiesa, para que se lleve a cabo tal y como lo dice la Escritura en el día de la expiación. Los acontecimientos de corazón no cambian, deben de ser los mismos. Ahora bien, versículo 32. Hablando del sacerdote, se hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Versículo 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. O sea,
estos sacrificios, este día especial, era para todos, toda aquella persona que sabía y que respetaba a Dios y que creía que Dios era el único que podía quitar ese pecado, y hacían lo que Dios les decía. Y el sacerdote en ese día, el que estaba en orden en ese día, iba a llevar todo ese trabajo a cabo. No nada más eso, sino que por todas las cosas sagradas dedicadas a Dios que son parte del santuario, parte del tabernáculo, pues se presentaban delante de Dios y hacía el ritual aquel para que todo fuera consagrado y listo para continuar. Eso es importante, listos para continuar. Ahora bien, vuelve y dice el versículo 34: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una vez al año, el séptimo mes, el 10º día, perpetuamente, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Entonces, nosotros ya sabemos que todos los sacrificios que simbolizan la muerte de Cristo, que se dio en sacrificio, pues se cumplen en Cristo. Ahora, Cristo es un nuevo inicio. Segunda de Corintios 5:17 dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces sí, Cristo murió en la Pascua. ¿Por qué? Porque da nuevo inicio a una persona, da nuevo inicio aún la historia misma. En Cristo volvió a iniciar en una época de la gracia de Dios. Entonces, en Cristo se cumplen todos los sacrificios que se hicieron antiguamente, ordenados por Dios en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, sean sacrificios de Pascua, sean los sacrificios de expiación, sean los sacrificios de ofrenda de holocausto, todos los sacrificios que se presentan y son símbolos de Cristo. Algunos de esos sacrificios, los que son de ofrendas especiales, pues representan el gozo del pueblo de Dios, pero los presentan delante de Dios porque Dios se los ha dado. Entonces, las ofrendas mecidas, las ofrendas de la alegría, Dios las ha dado, pero los sacrificios de animales todos representan, todos, el sacrificio de Cristo. Entonces, Él murió en la Pascua, pero se cumplen todos. ¿Por qué? Porque la Pascua es el inicio, es el momento donde hay libertad del pueblo y salen a libertad. Una vez libertado, el pueblo sabe quién es el que quita el pecado y debe de haber confesión de pecados. Cristo murió una sola vez y para siempre, pero nosotros debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados para encontrar libertad en Él y salvación. Nosotros vamos a ir a Hebreos, entonces, Hebreos capítulo 10 y versículo 11. Hebreos 10:11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así es que, ¿cuántos sacrificios? Uno solo. ¿Por qué? Porque uno solo es sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto, es suficiente y representa a todos. ¿Por qué? Porque aquellos sacerdotes eran humanos, aquellos sacerdotes eran personas como tú y como yo, no eran perfectos, por eso tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. Cristo, divino, perfecto, obediente hasta la muerte de cruz, se entregó por pagar por nuestros pecados. Cristo es nuestra expiación, Cristo es nuestra reconciliación. Dios nos reconcilió con Él en Cristo Jesús. Él es nuestra reconciliación, Él es nuestra expiación, nuestra propiciación. Él nos compró. Y Colosenses
2, 9 y 10 dice que en Él estamos completos. ¿Por qué? Porque hizo un sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Pues somos cristianos, creemos en Dios, pero pecamos. Entonces, ya no es necesario un día de sacrificio ni de Cristo, ni mucho menos de aquellos animales. Pero sí es necesario que tengamos aflicción y que confesemos nuestro pecado delante de Dios en arrepentimiento. Porque ahí se complementa que agradecemos y nunca despreciamos el sacrificio y la sangre de Cristo. Así es que Cristo es una sola vez y para siempre. No murió en el día de la expiación, murió el día de la Pascua, pero Cristo cumple todos los sacrificios de la ley, tanto como el día de la expiación, aunque Cristo murió y Él es nuestra Pascua. Pero ¿cuál es el día más importante para el hombre? Porque para los judíos, el pueblo de Israel, el día más importante es el día de la expiación, el Yom Kippur. Pero para nosotros, ¿cuál es el día más importante? Dirás tú, la Pascua. Pues la Pascua es importante para todo el mundo si todo el mundo la cree. Pero para una persona individualmente, el día que acepte a Cristo, que entienda que Él es su expiación y que confiese y se arrepiente y le duele en su corazón lo que ha hecho y se declare pecador y que necesita salvación, Cristo es su Pascua y Cristo en ese momento se cumple la expiación con la persona. ¿Por qué? Porque si no hay confesión, recuerden, si no se transmiten nuestros pecados a Cristo, no hay salvación. Entonces, para una persona individualmente, el día más importante para él es el día que confiesa y se arrepiente de sus pecados delante de Dios. Y entonces Cristo viene a ser el sacrificio perfecto, el Salvador perfecto, que cumplió todo. Él lo liberta y Él paga por sus pecados y es la ofrenda máxima que el Padre recibe por el perdón de nuestros pecados y el pago por la sangre preciosa del Cordero. Así es que no hay ningún problema porque haya muerto Cristo en la Pascua y no en el día de la expiación. Cristo lo cumple todo. Para Él sea la honra, la gloria por siempre. Así es que sigamos adelante estudiando la bendita palabra de Dios y te ruego que sigas con estos estudios y que también te inscribas y que también se los des a otros que los necesitan. Compártelos, invítales. Y que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Te miro en el próximo video.